a colega cordobés Sebastián Pfaffen, que durante tantos años lo hemos visto en la pantalla de Canal 12 Así es. todos los días al mediodía, y que escribió un librazo sobre Francisco, pero fundamentalmente de cuando era Bergoglio y las 2 veces que residió en Córdoba. Sebastián, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, acá te vemos Gusto también. verlos. Igualmente, un gusto para Igualmente, nosotros. Sebastián. Bueno, contanos un poco primero cómo te impactó esta noticia. Y yo decía, la importancia del Papa para los cordobeses puntualmente, porque vivió durante 2 etapas de su vida acá, porque fue jesuita. Los jesuitas fundaron nuestra universidad, que es el signo distintivo de Córdoba. Así que digo, tiene realmente una relevancia para Córdoba, Bergoglio. Totalmente, sí, indudablemente. El impacto fue grande, aunque o sea, uno esperaba este desenlace. Digamos, una persona de 88 años con una enfermedad crónica y era evidente su deterioro físico, ¿no? Lo que es impresionante es su capacidad de trabajo y su entrega, ¿no? Un hombre de sacrificio. Como buen jesuita, trabajando hasta el último suspiro, ¿no? En eso es admirable, humanamente admirable. Está bien. Eh, Seba, contanos un poquito del libro, es decir, cómo fue o en todo caso, cómo fueron las estadías de Francisco en Córdoba. bueno, él estuvo en 2 etapas muy importantes de su vida. Era como muy presuntuoso pretender escribir una biografía del que acababan de ser elegido papa desde Córdoba. Claro. Pero nosotros siempre explicamos de que ese atrevimiento fue porque tenía una justificación, sobre todo periodística. Nosotros tratamos de hacer un libro periodístico, que él vivió 2 etapas claves de su vida en la ciudad de Córdoba capital. La primera de 1958 a 1960, cuando él inicia su formación como sacerdote, porque en esa época todos los sacerdotes jesuitas de esta zona estudiaban en Córdoba, en el seminario que estaba en barrio Pueyrredón, que hoy no existe más. Ahora hay un supermercado ahí, Mirá ¿no? vos. Mirá. Y bueno, justamente el que tomó la decisión de vender eso, que era el seminario y un templo que nunca había sido terminado de construir, fue Bergoglio. Ajá. Y fueron algunas de las decisiones que fueron polémicas para muchas personas, que hicieron que se diera la segunda etapa de su vida en Córdoba, que fue de 1990 a 1992. ¿A qué vino a Córdoba? Y vino a hacer nada. Él había sido, Castigado, digamos. previo a eso, y en cierta medida, o sea, no sé si castigado, no sé si es justo ese término, pero sí, él fue el provincial, o sea, el superior de la orden de toda la provincia, que es Argentina, parte de Paraguay, Chile, Uruguay. Era el provincial más joven en la historia del mundo, ¿no? De los jesuitas. Con toda su impronta, su pensamiento, que ustedes lo conocen, su trabajo en lo que se llamó, que posteriormente se ha titulado como la teología del pueblo. Era su forma de entender la labor pastoral, con una fuerte impronta. De todos modos, yo no creo que él tenga claramente una ideología puntual, una forma sino que una persona amplia, evidentemente con visiones más progresistas, se puede decir. Seba, Sí. soy Mariano. Vos sos un hombre de la iglesia, conocés mucho la iglesia. Él tuvo que irse de la orden para poder ser obispo. ¿Cómo es ese tema de los jesuitas y la carrera eclesiástica? No. Él tiene que pedir permiso para hacerlo, pero no irse de la orden. Él siempre fue jesuita. ¿Y por qué nunca De en la hecho, historia había habido un papa jesuita? ¿Es simplemente, bueno, casualidad o todo No, el morbo ese mira. del papa jesuita, de la sombra del papa, etcétera, etcétera? Sí, mira, los periodistas somos esencialmente, digamos, descreemos de todo. Es como que tenemos invertido el derecho a la defensa, ¿viste? Son todos culpables hasta que demuestren lo contrario. Es como un defecto profesional. Entonces uno siempre es muy crítico. A mí me tocó cubrir el cónclave. No soy un experto en esto, ¿no? Pero tuve el privilegio de estar ahí y increíblemente el día que eligen el único papa que va a haber en la historia de la humanidad, que era Argentina. Y estando ahí en un momento muy crítico de la iglesia, recordemos que era la primera vez que renunciaba a un papa en 500 años, estaba todo el debate sobre el Banco del Vaticano, las causas de abuso, las cartas personales de Benedicto que habían sido dadas a conocer. Era un momento muy crítico. Entonces,
estando ahí en la elección, uno se da cuenta que por supuesto que hay todo un debate humano, hay un debate de análisis, perdón, un estudio y un pensamiento netamente humano. Yo creo que también la mayor impronta la da el Espíritu Santo. Yo sé que para el que no cree en esto es difícil de aceptar, pero créanme que estando ahí pasan cosas que son que confirman esto, ¿no? Seba, O sea, cuando... Sí. No, perdón, Sí, te iba a preguntar, cuando presentaron el libro, estuvieron con el Papa, cuando salió el libro, el Papa lo recibió, ¿hizo alguna referencia a Córdoba? ¿Se acordaba de algo en particular de su paso por Córdoba? ¿Qué de les dijo en ese todo, encuentro? se acordaba de todo. Mirá vos. Nos contó con lujo de detalle de prácticamente... Nosotros el libro lo escribimos hablando por teléfono con él. Mirá vos. Entonces él después nos aceptó que publicáramos sus citas textuales. Entonces, muy locamente, terminó siendo la primera biografía autorizada de él después de haber sido elegido papa. Era ridículo que así fuera, pero fue lo que ocurrió. Se acordaba de todo. Nosotros hablamos con él la primera vez el 3 de febrero del 2014. Nosotros empezamos a escribir el libro, perdón, tengo llamadas telefónicas. Sí, no hay problema. Sí, sí. Nosotros empezamos a escribir el libro en septiembre de 2013. O sea, hacía meses que lo habían elegido. Claro. En febrero de 2014, por la insistencia, el profesionalismo y la tosudez de un gran periodista que es Javier Cámara, él logró contactarse con Bergoglio. Nos dieron un mail y le mandó la friolera de 44 preguntas por mail para que nos contestara. Una locura. Yo le dije, el Papa no tiene tiempo para dos pavos de Córdoba que quieren escribir. No solo que aceptó, sino que nos llamó él por teléfono y estuvimos 45 minutos hablando y nos contestó 30 y pico. Entonces, mire, me tengo una reunión con un cardenal, seguimos otro día, ¿le parece? Y nos volvió a llamar, hablamos 3 veces con él. Y después nos permitió escribir, porque él nos dice, esto no es una entrevista, porque me están pidiendo entrevista de todo el mundo, no hablé con ningún periodista todavía, pero les quiero ayudar a que escriban el libro. Claro, lo que pasa es que nosotros íbamos a hablar de un momento en su vida que era complejo. Claro. ¿No? ¿Y cuál es o cuáles son las partes más interesantes de lo que fue su vida en Córdoba en una o en otra etapa? Te digo la verdad, yo le pregunté, me dice, en realidad, dice, yo los cordobeses no los quiero mucho. Mirá. Porque no la pasé bien cuando estuve en Córdoba. Claro, mirá vos. Así nos dijo, ¿no? Con honestidad brutal. Pero también con mucha caridad. En realidad lo que estaba diciendo yo, reafirmando que no la pasó para nada bien acá, cuando estuvo sobre todo del 90 al 92. Porque él no tenía ni horario de misa asignada. Él estaba realmente como castigado. El libro nuestro se publicó, gracias a Dios, en varios lugares, y la edición de Italia, la editó una editorial jesuita. Y el libro se llama Gliani, estoy mirando porque está por allá arriba, no lo tengo acá. Gliani Oscuri di Bergoglio, se llama Los años oscuros de Bergoglio. Ellos le pusieron ese título. Acá se llamaba aquel Francisco, claro, ¿no? Claro. Qué bárbaro. Y en cierta medida refleja lo que para él fue no fue su noche oscura, porque dice, eso es para los santos, yo soy un pobre tipo, dice así textualmente. Pero para él fue también un momento muy difícil, de reflexión, de estudio, de oración, pero de oscuridad, después de haber sido el jesuita más importante de toda la zona, el líder, ¿me explico? Claro. ¿Y qué pero contaba? De acá salió... Sí. ¿Cómo? No, te iba a preguntar, contaba cosas así, digo, más cotidianas, más de persona común dentro de Córdoba. Por ejemplo, él era un papa muy futbolero, iba a la cancha, veía, qué sé yo, veía partidos. Mientras estuvo en Córdoba, estaba todo el día encerrado. Bien. Iba a visitar la iglesia, la iglesia de los mercedarios, pero la actividad que hizo fue muy poca. Estudió mucho, escribió 2 textos, entre ellos uno que habla sobre la corrupción, que fue muy importante. Nosotros en el libro tratamos de incorporar todos esos textos porque eran algunos desconocidos y digamos su actividad fue muy poca, pero sí tuvo contacto con todas las personas que él había conocido cuando fue seminarista. Claro. Él daba catequesis
y se hizo amigo de varias familias porque tenía la forma de ser de ahora, digamos. Él iba y hablaba con la gente que se quedaba a comer, los ayudaba. Bueno, hay familias de Córdoba a la cual él nunca perdió el contacto. Y, por ejemplo, hay una familia a la cual le pagó la casa. Cuando él hizo su tesis doctoral sobre Romano Guardini en Alemania, a la vuelta, nunca la terminó de rendir a la tesis, pero a la vuelta le pagaron por ese trabajo y él agarró, eran $60.000. Le dio los $60.000 a una familia de acá de Córdoba y le compró la casa. Mirá. Porque lo que tenía, pum, lo daba, no se quedaba con nada. Nosotros nos dijeron, cuando ustedes vayan a Roma, si van a llevarle algo, llévenle, qué sé yo, alfajores, porque le encantan los alfajores. Mirá. Le llevamos una marca que a él le gustaba, Sí. dice, pero si lo van a llevar, llévenla con el paquete abierto. Porque si se lo dan cerrado, ni lo va a abrir, lo va a regalar al toque. Y se comió un alfajor con nosotros ahí mientras tomábamos Mirá, mate. qué Así que loco, qué loco. uno lo comió. Seba, Pero se Seba, acordaba de todos, De perdón, todo, se acordaba sí. de todos, nombre, apellido, y nos preguntaba por las personas, y cómo están, cómo está tal, cómo está el otro. De todo lo que había hablado con nosotros, Claro. 7, 8 meses antes, siendo el Papa, atendiendo 4.000 personas, se sentó a hablar con nosotros y es como que había arrancado del punto de la última charla que habíamos tenido 7 meses atrás. Una memoria Claro. prodigiosa. Che, qué linda semblanza. Estamos hablando con Sebastián Pfaffen, cordobés, periodista, que escribió un libro que se llama Aquel Francisco y que cuenta un poco los años de Bergoglio en Córdoba, ¿no? Seba, te quería preguntar, esos últimos 2 años en Córdoba, del 90 al 92, si vos no le querés llamar castigo, pero convengamos que era una crisis con la orden, con la congregación. ¿Habrá sido Córdoba, ese tiempo en Córdoba, el detonante para que él decida pedir permiso y terminar siendo obispo y después arzobispo y después cardenal en Buenos Aires? Es que él nunca se va de la orden. Sí, Y las elecciones de esos cargos lo decide el Papa del momento. Él se va de Córdoba, de ese ostracismo, y de acá se va a ser cardenal de Buenos Aires. O sea, Claro. fue su preparación Claro. espiritual y de ahí en más pasó a ser una persona sumamente importante dentro de la Iglesia de la Argentina. Bien. De ese ostracismo pasa a ser el cardenal que todos conocimos de Buenos Aires, que no se callaba nada, ¿no? Lo rescata Cuarrachino, un hombre muy controvertido, ¿no? ¿Cuarrachino es el que lo rescata de acá de Córdoba? Sí, exactamente. Mira vos, A pesar de que un tipo muy controvertido, sobre todo en tiempo de la dictadura, Cuarrachino, ¿no? en realidad es discutible A ver. el tema y es para largo. Bergoglio era considerado en su momento como superior de la orden, como un hombre conservador. Ah, Y él se peleó durante mucho tiempo con un sector de la iglesia que era supuestamente muy progresista. Cuando lo eligen papa, termina siendo el progresista dentro de los conservadores. Entonces, es complejo el tema para analizarlo dentro de la iglesia. está bien. Seba, imagino que se vendrá una reedición del libro de Aquel Francisco, porque mucha gente... La verdad que no sé. Pero seguro que sí. Mucha gente querrá saber cómo fue el paso de Bergoglio por Córdoba. Pensaba así rápidamente todos los lugares que vos nombrás, donde el Papa vivió, transitó. Me imagino que por lo menos debería a partir de ahora llevar una placa, un reconocimiento. Che, acá en algún momento vivió el Papa. Logramos que la habitación, ustedes ahí están pasando imágenes, la habitación donde él vivió, donde él durmió, está identificada, forma parte de una visita que regularmente se hace. Bien. Lo que pasa es que invade el lugar donde viven actualmente los sacerdotes jesuitas, ¿no? Claro. Entonces como que se hace muy de vez en cuando, y hay una placa sobre la calle Caseros, al lado si uno va caminando está en el piso, no en el adoquín, sino sobre el adoquín de la vereda, justo en la ventana donde estaba el dormitorio donde vivió Bergoglio, Mirá. sobre la calle Caseros, Claro, a sobre la metros calle- de la bien. avenida. Calicanto. ¿Y ahí es donde se hizo un súper después o no? No, eso es en otro lugar. Donde Bien. él vivía es en la Compañía de Jesús. Bien. ¿Y dónde es que vos dijiste al principio que ahora hay un súper y que él decidió venderlo? En la calle Buchardo, en Ajá. Barrio Pueyrredón. En Barrio Porredón. Barrio Porredón. Está bien. Claro. Está bien. Muy Donde cerca era de el donde está seminario. la parroquia. Ahí Claro. es el seminario. Y ahí él también pasó un tiempo. Claro, En él su estuvo primera 2 años. estadía. Su primera estadía. Y Bien. también estuvo en la quinta de Carlos Paz. Ellos iban siempre a la iglesia donde está la quinta en Carlos Paz, e iban siempre ahí, Ah, mirá vos. constantemente. ¿Y por qué O sea, tuvo un recorrido por Claro. Córdoba. ¿Y en qué momento decide venderlo? ¿Cuando él era qué?
cuando él era superior. Cuando era superior. La otra decisión controvertida, que todo el mundo la conoce, fue la Universidad del Salvador. Los jesuitas tenían 3 universidades: la Universidad Católica Argentina, la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad del Salvador. Cuando él es superior, como había muchos, decide ordenar económicamente, administrativamente la orden, entonces ahí toma la decisión de vender algunas cosas, o por ejemplo la Universidad del Salvador se la entrega a los laicos y queda en manos de los docentes que ven formar una asociación. Por esa decisión le dijeron que en realidad él le estaba dando la Universidad Guardia de Hierro, porque muchos de los dirigentes de ese momento eran integrantes de esa organización. Muy distinto lo que hizo con la Universidad Católica de Córdoba. Lo que hizo con la Universidad Católica de Córdoba fue ordenarla. La Universidad Católica de Córdoba tenía una deuda de más de 20 años de aportes patronales, entonces la ordenó administrativamente. Seba, gracias, un gustazo. Imagino que te están llamando de todo el mundo para que hables de Francisco, ¿no? Sí, bueno. Gracias a Dios, sí. Pero estoy tratando de hacer mi humilde aporte. Bien. Dale, gracias. Muchas gracias. Estuvo buenísimo y recomendamos el libro. Un abrazo grande. Abrazo. El libro se llama Aquel Francisco, escrito por Sebastián Pfaffen, por Javier Cámara. Dos periodistas de Córdoba que hicieron un seguimiento muy minucioso. Bueno. Yo no sabía este dato que tiró, que para hacer el libro pudieron hablar muchas veces con él, tres veces con él, largas conversaciones donde dice que se acordaba de todo lo que era su paso por Córdoba. Sí. Bueno, qué emocionante. Bueno, que tenía su esa primo, ¿no? Carlos Bergoglio. Bueno, también. Carlos Bergoglio, a quien tuve el gusto de conocer a Carlos durante mucho tiempo y compartir muchas cosas con él, así que sí, y eran primos que tenían alguna relación epistolar, por mail primero, pero por carta después, porque eran primos, es la familia Bergoglio, acá de Córdoba, así que también le mandamos un saludo. Piemonteses. Un saludo a él. Piemonteses es una familia amplia, ¿no? Son muchos, son muchos, que tienen que ver también un poco con electroingeniería. Claro, exactamente. Córdoba, ¿no? Carlos Bergoglio fue el vocero. El vocero, relaciones institucionales. institucionales. Manejaba las relaciones institucionales de electroingeniería.